Buenas noches, profe. Hola, señoritas, muchachos, Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿cómo estamos? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ayer nos tuvieron en clase algunas personas, ¿no? Hicieron virtual. Buenas noches. Hola, buenas noches. Señorita monitora, ¿se acuerda el favor que yo le pedí? No, profe, hasta ahorita me acordé. Por favor, entrégamelo mañana, me lo llevas mañana. Bueno, por favor. ¿Impreso? Sí, por favor. Ah, listo. Sí, sí, me queda mejor. Gracias, profe, qué pena. No, ok. Bueno, activemos cámaras, por favor. Hola, mi amigo Luis, ¿cómo está? Ana Milena, Laura, Camila, sus cámaras, por favor. Ana Milena, Profe, la tengo activa, solo que tengo dos, el compu y el celular. ¿dónde está? No la veo, espérate. Alejandra. ¿Ya tienes dos cámaras? Señor, Tengo solo la del celular, profe. Y estoy conectado por el... Ya. Es que pensé que me estaba hablando Alejandra. Ah, sí, listo, Ana Milena, sí, ya te vi. Ya te vi. Laura Rojas. Bueno, Laura Rojas apenas está ingresando. Eso es. Joseph. Porque está listo. ¿No? Joana Castellanos, ¿dónde estás? aquí estoy. Esto estaba subiendo las escaleras. Sí, no, pero qué susto, por Dios. Estaba todo oscuro y apenas se veían tus ojos. Yo un gato, profe. Sí, más o menos era como este programa de ellos están aquí. Bien. Joana Castellanos, por favor, tu cámara. Profe, tengo la del computador y la del celular. Ah, ok, listo, muy bien. Laura Rojas. Pues no tiene audio todavía, entonces no me escucho. Diego Di Rodri, por favor. No, tampoco me está escuchando todavía. Joseph, tu cámara, por favor. Diego, tu cámara. Paola, quiero ver tu Profe, cámara. el señor, Hola, profe, buenas noches. Hola, Diego, ¿cómo te va? ¿El señor qué? Ana. Muy bien, gracias. profe, José se encuentra trabajando. Dijo que pues estaba conectado. No sé si ya puede prender la cámara, pero que está en trabajo y le está poniendo cuidado. Bueno. Okay. Señorita Paola Quiroga, ¿qué me quiere comentar? Profe y compañeros, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, lo que pasa es que yo quería pues recordarle lo que habíamos hablado anoche al final de clase, que su merced nos iba a hacer el favor de habilitar la plataforma para quienes no habíamos podido subir el ensayo. Entonces, pues sí nos hace el favor. Bueno, recuérdeme de actualizar la clase para hacerlo, porque no tengo activo
la página de la universidad, entonces la busco y se la... Pero acuérdenme, por favor, a finalizar, ¿no? Si ustedes se los olvidan, si no recuerdan, no me recuerdan eso, pues entonces de pronto quedamos así como en las mismas. Entonces, por favor, acuérdenme 5 minutos antes de terminar la clase. Ok, profe, gracias. Bueno, señorita Paola, creo que no faltaba más, con mucho gusto, ni que estuviéramos de más tiempo. Bien. Natalia Esquitia. Joseph, si me está escuchando, por favor, mándame un mensaje para saber si tienes la posibilidad de colocar la cámara o no. Mándame un mensaje por el chat de Zoom, por favor. Paola, por favor, no desactive su cámara. Natalia Esquitia. Cámara, por favor. Voy, profe. Bueno. Hola, Camila González, ¿cómo estás? Hola, profe. Me cogí así como desprevenida. Bueno, Jennifer Díaz, yo no sé quién es Jennifer Díaz. Hola, Jennifer. Déjame verte, Jennifer. Buenas noches, profe. Llegó. Ya. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Quiero comentarles que mañana van a asistir al salón, van a ir al salón un grupo de estudiantes de la Facultad de Psicología que están terminando, están trabajando en su proyecto de grado porque están a punto de graduarse. Ellos van a ir mañana, ellos me pidieron el favor de que les diera un espacio de tiempo para aplicarles unas pruebas que ellos están haciendo como una investigación con respecto al aprendizaje significativo, con respecto a la parte de inteligencia emocional. Entonces, me pidieron el favor de que si les permitía aplicar esa prueba, pues les dije pues, de que mañana llegaron allá y pues nos explicaran qué es lo que tienen que hacer. Entonces, para que mañana sepan y de pronto les podamos colaborar a ellos en esa aplicación de la prueba. Y ya miraremos los resultados. Yo con mucho gusto les estaré muy pendiente de esos resultados y se los comunicaré a ustedes. Porque seguramente ustedes querrán saber si estamos hablando de inteligencia emocional y su influencia en el aprendizaje y en el rendimiento académico. Entonces, me parece que es interesante eso. Eso es. Bueno, eso, Natalia. No se me vaya, Natalia. Luego el ingreso a Hogar. Creo que Hogar es David, ¿no? Hola, Hogar. David. Sí, señor, buenas noches. Yo, hermano, ¿puedes activarla? Gracias, muy amable. Bien, muchachos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Yo les hago una pregunta, queridos estudiantes. ¿Ustedes han escuchado hablar de las competencias blandas o las habilidades blandas? No, profe. Unos No, dicen señor. no, unos No, profe, dicen... la verdad. Creo que las habilidades blandas son las que como que no se pueden palpar. No se pueden palpar. No, si las habilidades duras tampoco.
¿no? Pienso que, digamos que la estás definiendo como que te quedas en el camino, como a media. Entonces ya vamos a mirar, ya no te preocupes que ya vamos a mirar qué es exactamente de la habilidad. ¿Qué otro? Que Sí, dígame. es como, digamos, esas habilidades que de pronto falta fortalecer más, que de pronto tienen, pero que no las desarrollan como con mucha eficacia o como, no sé, me imagino yo. Ok. A ver, vamos a irnos un poco a las habilidades duras. Las hard skills o las soft skills son las primeras, son las habilidades duras o competencias duras, y las soft skills son las habilidades blandas o competencias blandas. Para poder entender una, hay que hablar de la otra. Entonces vamos a hablar inicialmente de las competencias duras. Digamos que cuando yo estoy en proceso de formación profesional, entonces yo adquiero mucho conocimiento. ¿Por qué? Pues porque me estoy formando como profesional. Cuando yo logro ya obtener mi diploma, entonces yo ya tengo el conocimiento relacionado con mi profesión. Entonces, si yo soy psicólogo, entonces a mí me entregan un diploma de psicólogo en donde me dicen que poseo ciertos tipos de conocimientos importantes para poder trabajar en diferentes áreas de la psicología. Entonces, ahí vemos nosotros que el conocimiento está vinculado a las habilidades duras. El conocimiento es el que yo recibo cuando yo estoy en un proceso de capacitación, en un proceso de formación, estoy recibiendo, digamos, diplomas, certificados, constancias de que estuve en un proceso de formación. Entonces resulta que yo lleno mi pared de mi consultorio o de mi oficina o de mi sala o de mi cuarto de estudio con una gran cantidad de diplomas. Y esos diplomas me determinan a mí que tengo una gran cantidad de conocimiento. Entonces, digamos, esos son las habilidades duras, el conocimiento que yo adquiero en cierta tarea específica. Entonces, yo recibí una formación en el SENA y me dieron un diploma sobre manejo de las TIC. Eso es habilidad dura. Yo estudié ingeniería de sistemas y me gradué como ingeniero de sistemas, me dan el diploma, eso es una habilidad dura. Yo estudié economía y entonces recibí mi diploma como profesional en formación como en economía, y eso es una habilidad dura. Yo asistí a un congreso y me dieron un diploma de asistencia en donde participé en ese congreso, y entonces adquirí información, adquirí conocimientos, por ejemplo, en manejo del conflicto, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de habilidades duras. O sea, todo lo que yo reciba de formación en cuanto al conocimiento es lo que uno llama las habilidades duras. Las habilidades blandas tienen que ver con la persona, tienen que ver con las actitudes, con la forma de ser de las personas. Estamos hablando de que una habilidad blanda puede ser toma de decisiones, una habilidad blanda puede ser comunicarse asertivamente, una habilidad blanda es trabajar en equipo, una habilidad blanda es ser un buen líder, o sea, tener liderazgo. Una habilidad blanda puede ser solucionar problemas y manejar conflictos, ¿no?
Entonces, ahí vemos nosotros que esas son las habilidades blandas. Una persona que tiene una gran cantidad de habilidades duras, es decir, de que tiene una gran capacidad y tiene un gran conocimiento, puede ser, perdónenme la expresión, un guache para tratar a la gente, ¿sí? Puede ser una persona supremamente grosera. Entonces, tiene una muy buena capacidad dura, tiene muchos conocimientos, pero es una persona supremamente grosera para tratar a los demás. No tiene don de gente, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros que hoy día las empresas se están preocupando más por contratar personas que tengan desarrolladas las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque es que resulta mucho más fácil resulta encontrar personas con habilidades duras. O sea, yo coloco una convocatoria ahí en Computrabajo, en el empleo.com o en la prensa, y digo, necesito ingenieros civiles. Me llegan una gran cantidad de hojas de vida. Yo coloco también una convocatoria en donde yo coloco en ese aviso, necesito administrador de empresas con 7 años de experiencia. Me llegan muchas hojas de vida. Entonces, las habilidades duras hoy día son más fáciles de conseguir. A diferencia pasa con las habilidades blandas. Conseguir una persona profesional que tenga capacidad de liderazgo a veces es difícil de conseguir. Una persona que sea profesional, pero que sepa trabajar en equipo, que trabajar en equipo sería una habilidad dura, perdón, una habilidad blanda, entonces es más difícil. Por eso, en las vacantes uno encuentra mensajes como se requiere profesional, por ejemplo, en psicología, que tenga habilidades comunicativas, que pueda trabajar en equipo, que tenga altos niveles de tolerancia a la frustración. Todo eso, esas 3 últimas que les mencioné, son habilidades blandas, ¿sí? Entonces, las personas envían la hoja de vida y ustedes saben de que pues, cualquier papel resiste todo lo que uno le escriba, ¿sí? Pero entonces en los procesos de selección se encargarán de confirmar o desconfirmar si esta persona tiene las habilidades blandas que dice tener y que las está solicitando uno para el cargo, ¿sí? Para ocupar un puesto. O sea, no sacamos nada si tenemos una persona supremamente preparada y con todo el conocimiento del mundo, si no sabe ser persona. Si realmente lo que hace es siempre sancionar, castigar, criticar, humillar a sus trabajadores. Entonces, si yo coloco en mi empresa a una persona a ocupar un cargo en donde se necesita que haya un buen ambiente, pues yo necesito que esta persona sea un buen líder, que sea una persona que se sabe comunicar, que sabe escucharse, que sabe escuchar a los demás, perdón. Entonces ahí estoy empleando o contratando a una persona que tiene una serie de habilidades blandas. Entonces, el concepto de habilidades blandas pues está relacionado precisamente con eso, ¿sí? Tratemos de determinar nosotros qué son las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas, entonces, en últimas, lo que nos quiere decir, pues, qué es lo que más se está trabajando hoy día en las empresas, ¿sí? Y hay que determinar que también esas habilidades blandas tienen una gran cantidad de beneficios para la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con alguien, pues realmente necesitamos reconocer sus habilidades blandas. Les doy ejemplos de habilidades blandas, por ejemplo, que tenga ética, que tenga una actitud positiva, que tenga habilidades de comunicación, que tenga habilidades para la gestión y el manejo del tiempo, que tenga la capacidad para resolver problemas, que tenga inteligencia emocional o confianza en sí mismo, y como les decía, que trabaje bajo presión. Entonces, fíjense que son esas capacidades que me van a garantizar a mí como gerente
que si yo coloco a esta persona en el cargo, esta persona realmente va a garantizarme éxito, ¿sí? Entonces, realmente, si las empresas quieren ese éxito, se tiene que enfocar un poco en esas habilidades blandas, ¿sí? ¿Y quién tiene que tener esas habilidades blandas? Pues las personas que trabajan para mi empresa, ¿sí? Entonces, su importancia radica en que las nuevas formas de trabajar exigen ese tipo de capacidades, ¿sí? Exigen nuevas capacidades para el trabajo colaborativo. Si necesitamos hacer un trabajo que requiere una unión de equipo, pues entonces necesitamos a alguien que realmente le guste trabajar en equipo, ¿sí? Porque si no colocamos a esa persona que le guste trabajar en equipo, pues lo que se va a generar es entrar en choque permanentemente y en conflicto permanentemente. Entonces, disculpen, las habilidades blandas son esenciales para que en los cargos que estamos ubicando a esas personas tengan éxito, ¿sí? Realmente eso es como la importancia que tienen las habilidades blandas para las organizaciones, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de reflexionar sobre las competencias de la gente que trabaja con nosotros, entonces que podamos nosotros reconocerlos y en qué podrían ellos mejorar. Entonces, mi pregunta es la siguiente para ustedes. Alejandra Gaviria, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, ¿tú en dónde trabajas, Alejandra? En una empresa de dotaciones. De dotación. ¿Cuántas personas están ahí en el local o en el sitio donde tú trabajas? ¿Cuántas personas están alrededor tuyo? 4. 4 personas. De estas 4 personas, ¿cuáles consideras? O bueno, escoge una persona de esas que traigas tú a tu mente ahorita, Alejandra. Ok. ¿Listo? ¿Ya? ¿Lo hiciste? Ok. Trata de describir a esta persona con respecto a sus habilidades blandas. ¿Qué nos podrías decir de esta persona? Bueno, ella maneja una muy buena comunicación. Ah, ella es una mujer. Es una Ok. mujer. Ok, listo, dale. Sí. Es muy buena líder. ¿Por qué consideras que es buena líder, Alejandra? Porque ella, digamos que todo el tiempo está como apoyándonos, como guiándonos, como, bueno, que este compromiso toca hacer esto, lo otro. Sí, entonces pienso que es una muy buena líder. ¿Cuál es la función de ella? ¿Cuál es el rol que tiene ella ahí en tu empresa? Bueno, digamos que ella maneja la parte operativa, entonces pues ¿El cargo de ella cuál es? es directora operativa. Directora operativa. O sea, ella tiene a su cargo a ustedes 3. ¿Sí? Sí, señor. Ya. Ok. Entonces la percepción que tú tienes de tu jefe, de ¿cómo se llama la señora? Patricia. Patricia, ok. El concepto y la percepción que tú tienes de Patricia, ¿es bueno, es regular o es malo? Es bueno. No, ok. ¿Ella fomenta un clima laboral bueno, regular o malo? Bueno. Bueno. ¿Y tú crees que tus demás compañeros, los que están cerca a ti, piensan igual que tú? Sí, yo creo que sí. Consideras que sí, ¿no? Sí. Pues, o sea, no los tenemos al lado como para preguntarles, pero tú consideras de que sí, ¿no? Sí. Listo, gracias, Alejandra. Ok. Yuli Paola Romero, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe. La misma pregunta, ¿su merced en dónde trabaja? Yo trabajo en una empresa de alimentos. De alimentos. ¿Y quiénes están alrededor tuyo como compañeros de trabajo? ¿Cuántas personas? Están 6. 6 personas, ¿no?
Ok. ¿Quieres escoger a una persona que no tenga habilidades blandas? Eh, pues que no tenga, no es difícil porque yo creo que la Ah, qué mayoría bueno. ahí Excelente, tiene, qué bueno. Pues, es tiene válido. habilidades blandas. Es válido eso que tú estás diciendo. Pues qué agradable escuchar eso, que realmente todos tienen una habilidad blanda que realmente aporta de manera satisfactoria para el clima laboral. ¿Mm? Me parece genial. O sea, el ambiente donde se trabaja, entonces, es supremamente interesante y chévere, ¿no? Yuri Paola. El equipo, sí, señor. O Eh, sea, pues es como el área ok. como Sí, 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 válido. Con los que trabajas tú, porque normalmente tú trabajas todos los días, son con esas 6 personas que tú trabajas. Ah, bueno, entonces dinos, por favor, escoge una persona que tenga habilidades blandas y cuáles tiene y por qué. Yuri bueno. Paola. Diría que tiene liderazgo. Ella Libre. es la coordinadora de salud y seguridad en el trabajo. Oh, excelente. Entonces, pues lidera muchos de los procesos y adicional siempre está muy pendiente de todo el personal en cuanto al tema de seguridad, capacitaciones, etcétera. Maneja también muy bien el tema de la comunicación asertiva y el trabajo en equipo, porque pues ella no solo lidera digamos que el pedacito de área que podría ser salud y seguridad en el trabajo, sino también trabaja con nosotros de las manos, que somos la parte de nómina, está bienestar, selección. Entonces trabajamos todas de la mano. O sea que ahí al lado tuyo hay una psicóloga. Sí, señor, en la parte de selección está la psicóloga. ¿Y qué tal es ella con sus habilidades blandas? Bien, también tiene mucha, se diría que escucha activa. No sé si se le llame así de esa No, está manera. bien, está bien. Tiene una habilidad de escuchar, tiene la habilidad de escuchar. Sí, Ok. incluso en la empresa pues tiene ella un día a la semana donde se reúne con los colaboradores para pues escuchar como las opiniones de ellos respecto al clima laboral, necesidades, etcétera. Mm, ok, listo. Desconectó. El apellido de este personaje parece como si fuera Frankenstein, pero no es Frankenstein. Yo creo que se refiere a usted que está como en problemas allá por lo de los disturbios. Por eso estamos acá nosotros, porque había paro. Así no estaríamos allá en la universidad aguantando frío. Pero bien. Ok, gracias, Yuri Paola. ¿Algo más que quieras comentar? No, no, señor. Ok, vamos contigo, Diana Ardila. Cuéntanos, ¿cómo se trabaja, Diana? Sí, sí, señor. Buenas noches. ¿Dónde estás trabajando, Diana? Es una empresa de abogados, se encarga del área de cobro. Yo estoy en el área de validación y pues en cuanto al tema, Sí. Pero mira, trata de mirar si hay alguna persona que carezca de habilidades blandas, ¿no? Que no tenga habilidades blandas, Diana. sí, pues nosotros manejamos un líder en el área que nosotros tenemos porque son bastantes, pero pues es como el líder y sí, tiene pues varias habilidades blandas porque Pero mira que la pregunta que yo te hice fue que carezcan de habilidades ah, ok. blandas. ¿Quién consideras tú que es como la piedra en el zapato? ¿Quién considera? Si lo hay, ¿no? Si no lo hay, pues listo, lo olvido. No, pues mira que no, porque precisamente para tener una organización, para cumplir los objetivos, las metas, pues están, no se manejan. Ok.
Entonces, bueno, ahora sí, escoge una persona que entonces consideras tiene buenas habilidades blandas. En este caso sería el líder de operación. Bueno, el líder, el cargo de él es Líder de operación. líder de operación. ¿Y qué Sí, tiene que hacer el hombre? pues él es el encargado pues de pasarnos todas las validaciones que los asesores hacen. Nosotros somos pues los encargados de mirar si quedaron bien hechas las gestiones y demás para pasarlas a ejecutar. Sí, entonces, pues no hay, se tiene que tener mucho pues trabajo en equipo, escucha de, pues, de los empleados o de nosotros del área. Pues maneja lo que es igual lo del liderazgo también. Y ya, la comunicación ante todo con nosotros. O sea, tú consideras de que él tiene todas esas habilidades y realmente trabaja muy bien en equipo y hace las cosas muy bien en equipo y los escucha a ustedes. Sí. Sí, señor. ¿Él es tu jefe? ¿Señor? ¿Él es tu jefe? Sí, sí, señor. ¿Y lo consideras jefe o lo consideras líder? Diana. Un líder. Ok, líder, bien, muy bien. Listo, Diana, muchas gracias. Bueno, gracias. Señorita Paola de las Mercedes Quiroga de la Os Méndez. Bueno, Señor, cuéntanos, ¿dónde trabajas tú, Paola? yo trabajo en una empresa de obra civil. De obra civil. ¿Y quién está cerca de ti, allá en tu contexto laboral? ¿Cuántas personas están? En oficina habemos 4 personas, incluyendo al jefe. Ya, ok, ya. Y bueno, ¿consideras que hay alguna persona que carezca de habilidades blandas? Sí, señor. Cuéntanos un poco de ella. ¿Quién es y qué hace? ¿Y cómo la evalúas tú? Bueno, ella es la líder de la parte administrativa. Carece de habilidades blandas porque no, pues no trabaja muy bien en equipo, no es muy dada a escuchar, es un poco autoritaria en el sentido de restringir, más no entender o dejar como ser un poco más flexible también las personas. Es un poco individualista a la hora de trabajar, es decir, piensa en los resultados que necesita ella, más no la información o los resultados que deberían pensarse de manera colectiva. ¿Y eso qué genera ahí en el contexto laboral, digamos, ese comportamiento de ella? Un clima organizacional bastante difícil. ¿Eso lo percibes tú así? Sí, sí, señor. ¿La percepción que tienes tú es sentida también por los otros compañeros? Sí, en realidad en muchas ocasiones se prefiere tomar otras medidas o hablar con otra persona usar otra solución que no tenga que ver con ella directamente. Y ella tiene una muy buena relación con los dueños, algo así, o sea, tiene mucha palanca. Es cercana al jefe. Que por eso está ahí, por eso no la han sacado. Probablemente, no sé. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando tú en esa empresa? ¿Yo o ella? No, tú. Yo llevo lo que ha corrido de este año prácticamente. Sí. Sí, señor. Y ella, pues, lógicamente lleva mucho más tiempo. Sí, ella lleva ya 3 años. 3 años. Bueno, okay. Allá en la empresa tuya, ¿normalmente hacen evaluación del desempeño o no? No, señor. Lo que pasa es que ahorita, o sea, se están como estructurando apenas muchos procesos, entonces el tema de recursos humanos propiamente, pues apenas está como empezando. Entonces, por eso es que hay tanta situación así como desbordada. ¿Quién es el encargado de talento humano? En esos momentos yo. Pero entonces tú, no sé, tú estarías jerárquicamente un peldaño más arriba o estarían como al mismo nivel con ella? Pues digamos que todas las áreas están a la par.
¿sí? O sea, todas, no hay de pronto una que esté encima de la otra, entonces no estaría, digamos, como encima de ella o debajo de ella, sino a la par. Pero difícil generar cambios en ella. Digamos, si realmente se reconoce que ella es una persona que, como decía yo, como una piedra en el zapato o que realmente genera un mal ambiente laboral, como tú lo dices, pues que en la medida que se pueda hacer que ella cambie, pues para mejorar el entorno laboral, ¿no? O sea, el poder que de pronto tú podrías tener con relación al cargo que tú tienes del área de talento humano, es precisamente hacerle ver al gerente o al jefe general todo lo que está causando esta situación. Pero pues lógicamente eso tiene que argumentarse de una manera muy clara, ¿no? Con evidencias, con procesos de evaluación y todo esto, para que de pronto se genere un cambio actitudinal en ella, no es que tenga que salirse de ella. Pues digamos que eso podría obviarse, que no se salga de ella, pero que sí genere cambio. ¿Es viable que se pueda hacer eso, Paola? Pues, profe, en estos momentos justamente estamos pasando por ese proceso, ¿sí? Ya se ya se dio conocimiento de eso al jefe, ¿sí? Y digamos que lo que se ha venido usando es el tema de reubicar sus funciones, es decir, ella no es una persona que tenga muchas habilidades comunicativas, ¿sí? De interacción con otras personas, y eso hace que haya mala relación con las personas. Entonces lo que se ha usado ahorita es cambiar un poco sus funciones, ¿sí? Para que no tenga ya tanto relación con las personas y pueda desarrollar las otras habilidades que tiene, porque aunque no tenga de pronto esa habilidad de comunicarse o de trabajar en equipo, pues sí tiene otras fuertes que puede desarrollar y que puede pues ayudarnos a seguir como en crecimiento de la empresa y no a limitarlo por estar en un cargo que de pronto no es el correcto para ella. ¿Cuáles consideras tú que tiene ella en sus habilidades blandas? Bueno, ella es una persona muy estratégica, ¿sí? Es una persona que es como muy práctica para hacer las cosas, entonces al momento de hacer, digamos, un informe o ese tipo de cosas, cosas como un poco más operativas, por así decirlo, pues le va muy bien, ¿sí? Entonces ella tiene la facilidad de hacer un informe bien o de pronto llevar control como de otras cosas que no tengan relación con personas propiamente. O sea, ella tiene como una habilidad de escritora, como ese tipo tiene una buena capacidad de redacción. Lo que pasa es que, o sea, como lo digo yo para que no suene feo, todas las personas tienen habilidades blandas, ¿sí? Todas. Pero lamentablemente hay muchas actitudes negativas que no permiten que esas actitudes, esas habilidades blandas se desarrollen como deberían desarrollarse. Entonces, aunque de pronto ella tenga como ese sentido de practicidad para muchas cosas, hay algunas habilidades que le están impidiendo también hacerlo. Entonces, a veces un poquito facilista, entonces como que se va la cosa, o sea, estamos como en una camisa de fuerza ahí de intentar buscarle el punto a la situación, ¿sí? El quiebre El quiebre. Exacto, o sea, de reubicarla, pero no el quiebre. Ah, no sacarla. Ah, bueno, ya, ok. No. Okay. Pero es sí, como buscarle decimos coloquialmente, la comba al palo, ¿sí? Para que ella pueda ubicarse en una zona donde se sienta bien y donde pueda desarrollar sus habilidades con tranquilidad. Obviamente, ya se le ha dicho a ella también, se le ha hablado sobre esas actitudes que de pronto no le están permitiendo tampoco desarrollar sus tareas, ¿no? Entonces, como que estamos en ese proceso. ¿Cómo lo asume ella cuando te dice, señorita, usted no está dejando de trabajar, señorita, usted no es una paciente? No tal cual como te lo estoy diciendo, pero ¿cómo lo asume ella cuando se le llama la atención y se le solicita el cambio? No es muy receptiva, la verdad, no es muy receptiva y tiene el síndrome de sentir perder el poder de. Entonces ha sido difícil porque cualquier propuesta que se hace
digamos que buscando de trasfondo poder ubicarla a ella donde pueda trabajar con más tranquilidad, pues ella lo está sintiendo por otro lado. Entonces ha sido complicado, pero pues digamos que en ese proceso estamos. La actitud del jefe general hacia eso es una buena actitud, o sea, como que él realmente identifica que esta persona, perdónenme como suena, pero es un mal enemigo para la gente. En esos momentos, profe, la verdad, él está en un momento de desesperación porque no sabe qué hacer con ella, ¿sí? Es decir, ha recibido quejas no solo por parte de mi área, sino de de las demás personas. Entonces, él está en este momento, está en ese momento de desesperación. Y digamos que pues se le ha propuesto cosas para poder mirar a ver cómo se puede llevar el tema con ella, pues esperando que funcione, ¿no? Y ya de ahí en adelante, pues ya lo que tenga que pasar. Sí, algo que tener, o sea, algo que debe tener uno claro y es de que muchas veces, a veces uno tiene que sacarse, no sé si lo hablábamos anteriormente, como ese sentido paternalista de una empresa, porque pues de corazón no se vive. Realmente cuando no se toman decisiones a tiempo y adecuadas, seguramente eso lleva a que la persona en últimas genere más conflicto. O sea, y eso convierte en esa pelotica que va rodando y se va creciendo y cuando ya nos damos cuenta ya es algo inmanejable, ya es algo más complicado. Entonces, sí se supone que deberías tú como hacerle ver al jefe general de que lo que está sucediendo más que ganancias genera es pérdida, más que beneficios genera frustración y como que sopese, digamos, las cosas que están haciendo. Me parece una buena alternativa a lo que tú estás planteando de que se le pueda ubicar a ella o que se le pueda generar otro tipo de responsabilidades y que pues como que realmente se pueda ubicar a ella ya. Lo que pasa es que ella, según lo que tú nos planteas, lo que ella siente es de que la están colocando acá pues, porque usted no cabe en ningún otro ambiente, usted no se adapta a ningún otro ambiente, entonces hay que meterla como en el cuarto de San Alejo, ¿sí? Ella lo está viendo de esa manera, entonces pues esa parte pues, es lo que tiene que manejar y eso le corresponde al gerente general. Total, profe. Además de que, digamos, ella tiene una habilidad blanda, o, bueno, no sé, yo voy a poner el ejemplo como yo lo veo generalmente, va a sonar un poquito chistoso, pero es para hacerme entender. Hay muchas ocasiones en las que uno tiene habilidades blandas, pero no sabe cómo usarlas. Entonces es como cuando Spider-Man descubre que tiene el poder de las telarañas y las bota por todos lados, ¿sí? Sí, Señor. Sí, está bueno la semejanza que coloca. Entonces, ¿qué sucede? Que digamos, ella es una persona que puede llegar a ser una muy buena líder, pero no ha comprendido realmente lo que significa ser líder con respecto a la relación del otro. Tiene la visión de ser, soy líder porque yo mando y digo lo que hay que hacer, más no soy líder porque represento lo que está pasando con los demás o porque estoy, digamos, como generando estrategias para los demás, ¿sí? Entonces, yo digo que es cuestión de que ella también como que vaya descubriendo eso también en el proceso. Incluso el tema de las demás habilidades blandas de los que trabajamos con ella ha servido muchísimo para que ella le baje, digo yo, ¿sí? Porque digamos que las demás personas sí son muy buenos líderes, son personas que proponen, que están dispuestos, bueno, somos, porque pues uno también ahí intenta hacer lo que mejor puede. Claro. Entonces, el verse ella de pronto un poco digamos como débil, por así decirlo, ante la forma de trabajar de los demás, hace que ella también como que vaya entrando en ese periodo de transición de querer de pronto como cambiar. ¿Sí? Entonces es como una terapia que se hace con ella, con el trabajo de los demás y se aplica a ella indirectamente. Sí, es una situación compleja. Fíjate que la que está colocando siempre los tropiezos es ella misma, ¿no? Los bloqueos los coloca ella. Ella no es abierta, no es permeable, no es flexible, entonces lógicamente eso
pues daña el ambiente. Miren que ustedes han tenido que asumir como una conducta como de ponerla respetuosamente en su sitio porque ella realmente no quiere pues como asumir el cambio. Pero como te digo, pues eso seguramente ya lo tendrá que manejar el gerente porque él sabe que eso está llevando a que de pronto la empresa pierda productividad, que ustedes mismos se cansen, que ustedes mismos quieran irse de la empresa porque realmente ella sigue siendo una persona que no favorece el trabajo en equipo. Bien, gracias Paula, muy interesante. Bueno, profe, gracias. Entonces, digamos que ese tema entonces de las habilidades blandas es el que ahorita estamos hablando y por eso quise como hacer ese ejercicio de mirar un poco quiénes son en nuestros trabajos las personas que carecen o que tienen las habilidades blandas. Entonces, eso que hicimos ahorita pues nos muestra muchísimo la presencia de esas habilidades o la ausencia como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con las habilidades blandas, la importancia que tiene para la organización. Fíjense que ayuda muchísimo a que el entorno laboral sea más satisfactorio, ayuda muchísimo a mejorar las relaciones interpersonales. Es mucho más agradable trabajar con alguien que sabe escuchar, es alguien que sabe llamar la atención, es decir, que le llama a uno la atención de una manera muy asertiva, ¿no? Y que realmente lo hace a uno entrar en razón porque lo hace uno corregir, pero sin el ánimo de ofender. Entonces, esas habilidades blandas es muy, muy importante que se tengan en las organizaciones. Digamos que en un contexto educativo, uno debería, educativo, universitario, uno debería pues como enfocarse realmente no solamente en los conocimientos técnicos, no solamente en las habilidades duras, sino también en las habilidades blandas. O sea, que tengamos y adquiramos todas estas competencias claves, en particular de las competencias blandas, para que, digamos, las personas que salen a un mundo laboral, a un mundo profesional exigente, pues sea supremamente mucho más habilidosos, sean mucho más asertivos, sean mucho más comunicativos, que manejen bien las cosas y para eso, o sea, el conocimiento que ustedes están ahorita recibiendo en cada una de las asignaturas que ustedes empezaron a recibir en este módulo y las que vienen de aquí en adelante, pues son muy importantes. Pero, digamos, en el caso mío, mi responsabilidad es que ustedes adquieran y que tengan claro que las habilidades blandas son supremamente más importantes que las habilidades duras. Vuelvo y digo, nada sacamos con tener una gran cantidad de conocimiento y de diplomas si no tenemos buenas relaciones o no tenemos esas habilidades blandas que ayudan a que la empresa surja. Entonces, si nosotros estamos frente a una empresa, ya sea grande, sea mediana, sea pequeña o muy pequeña, sabemos que la buena gestión no solo demanda el saber hacer. O sea, esta parte es supremamente importante. Vuelvo y digo, nada sacamos con tener un excelente conocimiento. Nada sacamos con tener ese conocimiento y saberlo hacer. Lo que le pasa en el caso tuyo que nos planteabas con esta persona que tiene esa dificultad. O sea, ella sabe hacer las cosas. Ella tiene el conocimiento, ¿sí? Pero le faltan las habilidades blandas. Entonces, el saber no es la garantía absoluta de éxito. El saber hacer tampoco es el éxito de lo que tenemos que realizar. Lo que se puede integrar es precisamente tener ese conocimiento, tener la habilidad de hacerlo, pero también el ser una persona, es decir, tener esa calidad de ser humano, ¿sí? ¿Qué digo yo? Por ejemplo, es muy importante, y eso me parece algo muy bonito,
y eso, digamos, yo lo tengo como un hábito, y es como de pronto conversar con las personas del aseo, conversar con los vigilantes, saludarlos, preguntarles cómo están, cómo les ha ido. Entonces, en ese sentido, todo ese concepto de la empatía, de la cercanía interpersonal, pues es muy valioso, ¿sí? Y eso lo podrían hacer los gerentes de las empresas. De hecho, muchos gerentes lo hacen, pero también hay muchas empresas que carecen de esas habilidades blandas, ¿sí? Entonces, que el gerente de pronto se quiera sentar al lado de uno y conversar un rato y tomarse un perico, un tintico, lo que sea, para poder conversar y charlar, ¿no? Digamos eso, wow, buenísimo. De hecho, mira lo que me preguntó mi jefe, o el gerente general me preguntó que cómo estaba mi familia, que qué tal le está yendo a mi hija en el estudio, que cómo sigue su mamá que estaba hospitalizada. Todo ese tipo de conceptos están relacionados con ese don de gente. Entonces, es el gerente que tiene todo el conocimiento, que sabe transmitirlo, que sabe hacerlo, tiene ese conocimiento y lo sabe transmitir, pero también tiene ese don de gente, esa habilidad del ser como tal. Entonces tenemos esos tres saberes. El saber, que es el conocimiento, el saber hacer, que es la transmisión de eso como estratégico, pero, y no menos importante, es el saber. El ser. Y el ser tiene que ver con cómo soy yo como persona, ¿sí? Cómo yo de pronto me integro con las personas, cómo yo le presto atención, a la gente. Digamos, en el caso mío como psicólogo, pues uno tiene que tener, digamos, esa habilidad blanda de la empatía, del saber ser, ¿sí? Porque pues la gente acude a uno para pedirle ayuda con respecto a contextos emocionales, de pareja, cosas como esas. Pero entonces uno tiene que tener esa empatía y tiene que colocarse los zapatos de la otra persona para poderlo entender. ¿Ven? Entonces, realmente eso es supremamente importante tener como claro qué habilidades duras y qué habilidades blandas tenemos, ¿no? Digamos que eso sería lo más importante. Decimos entonces, como para resumir esta parte, que las habilidades duras son todas aquellas competencias vinculadas directamente con las tareas realizadas por el trabajador, por el colaborador, ¿sí? Competencias vinculadas directamente con las tareas, es decir, todo lo que tiene que ver con conocimiento, ¿sí? Si yo soy un ingeniero de sistemas, pues yo tengo que tener todas esas competencias vinculadas con lo que hace un ingeniero de sistemas, ¿sí? Ahora, si hablamos nuevamente de las habilidades blandas, estas están asociadas al comportamiento de la persona, a su desempeño social, a su desempeño con respecto a su liderazgo y al manejo emocional. Es muy importante para un líder tener inteligencia emocional, porque lo hablamos en algún momento, que cuando hablamos de liderazgo, el líder impone un paso, el líder genera motivación, el líder genera creatividad, el líder genera empoderamiento, lo que hablábamos ayer. Entonces, todo eso es importantísimo cuando hablamos nosotros de ese liderazgo, porque si el liderazgo lo que hace, o el líder lo que hace es limitar, asustar, intimidarse él mismo, tener miedo, no asumir riesgos, entonces este líder lo que nos está transmitiendo son cosas totalmente equivocadas. Y eso denota, pues lógicamente, que no tiene ese manejo emocional, ¿no? Entonces, estos conceptos realmente son muy importantes cuando nosotros hablamos del ambiente laboral, ¿sí? Esas habilidades duras, repito, pues son todos esos conocimientos generales y específicos y habilidades que hemos adquirido con el paso de nuestra formación profesional para determinado trabajo o para determinado programa profesional, ¿sí? En otras palabras, las habilidades duras las aprendemos gracias a los años que hemos tenido de estudio y formación y práctica en las
universidades, ¿no? Están relacionados con los diplomados, con las carreras profesionales, con las certificaciones que obtenemos luego de haber pasado todo un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando yo lo termino, cuando a mí me entregan el certificado es porque yo cumplí con todos los objetivos. Entonces yo ya adquirí una habilidad adicional, una habilidad dura adicional, ¿sí? Y lógicamente se adquieren también en el campo laboral gracias pues, a las experiencias que uno tiene. A veces uno es muy empírico, uno aprende a hacer las cosas sin necesidad de haber estudiado, lo ha trabajado todos los días, todo el tiempo. Entonces ya adquirió una gran capacidad, una gran habilidad. Y no fue estudiado, simplemente fue por las experiencias vividas, ¿no? Entonces ahí la están adquiriendo. Entonces esas experiencias, esos hábitos de la práctica diaria hacen que la persona se convierta en un experto, en la maestría para hacer algo, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con las habilidades duras. Las habilidades blandas, pues como les he venido diciendo, están relacionadas con la puesta en práctica de una combinación de habilidades sociales. Fíjense que estamos hablando de la persona, del individuo que tiene habilidades sociales, que se sabe comunicar, que tiene muy buenas aptitudes, con C y con P, que tiene capacidad de acercamiento con los demás. Eso es importantísimo, eso desarma a cualquier persona. Si yo tengo una muy buena disposición con respecto para un manejo del conflicto, y cuando yo tengo las herramientas de manejar esa situación, pues entonces las personas quedan desarmadas, ¿sí? Porque me sé acercar a los demás, sé escucharlos, ¿sí? Entiendo su punto de vista, entiendo que se sienta mal, es decir, soy empático, ¿no? Entonces, son esas habilidades que nos permiten relacionarnos con los demás. Por eso tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestras características para ese tipo de interacción, ¿sí? Entonces, nos relacionamos con los demás de una manera óptima. No quiere decir de que no vayamos a tener dificultades en algún momento, seguramente, pero tengo tanta capacidad para manejar esto que lo voy a hacer de la mejor manera, de la manera más asertiva. Y esto, pues, lógicamente hace parte de nuestras características de personalidad, de la capacidad de comunicación, de la manera como yo expreso mi lenguaje, de esas competencias sociales, para llevar a cabo nuestro trabajo. Porque pues uno en un ambiente laboral, uno necesita a las demás personas, necesita que me colaboren en esto, que digamos, necesito que termine esto para yo poder seguir con, darle continuidad a lo que usted venía haciendo. Lo que pasa es que para yo poder hacer mi trabajo, necesito que usted termine. Entonces es saberle decir las cosas, ¿no? Es utilizar muy bien esa competencia comunicativa, un excelente lenguaje para poder llegar a que esta persona trabaje lo que tiene que trabajar, porque estamos trabajando en equipo y todos dependemos de todos, ¿sí? Todos nos integramos de una manera u otra en este ambiente laboral. Entonces ahí empleamos nuestra capacidad de comunicación, nuestras competencias sociales para expresarle a la persona que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, que no le vamos a llamar la atención para ofenderlo, sino que le estamos diciendo que necesitamos cambiar ciertos tipos de comportamientos para mejorar nuestro ambiente laboral, ¿sí? Entonces, esta persona, la que tú nos estabas planteando, yo pensaría que le hace un poco de falta adquirir ese tipo de habilidades sociales, de aceptar el llamado de atención, que se le llame la atención. Es muy importante que ella sepa que esto que lo que se le está planteando no es para irse encima, sino por el contrario, para que reconozca cuáles son sus falencias, también cuáles son sus aciertos y que los pueda modificar. También depende mucho de cómo las personas le dicen eso, ¿no? Si le estamos diciendo de una manera muy brusca, muy fuerte, muy negativa, pues lógicamente ella se va a sentir
atacada y lo que va a hacer es reaccionar negativamente. Es como el vínculo de acción-reacción, ¿no? Esas dos situaciones en donde yo reacciono cuando me siento atacado. Esa asociación de acción-reacción. Entonces, están estrictamente ligadas al trabajo en equipo. Son habilidades que nos permiten a nosotros integrarnos. Definitivamente somos seres gregarios, seres que nos necesitamos integrar socialmente, porque no podemos vivir solos al 100%. Yo puedo vivir solo pues en mi casa, en mi apartamento, pero es que resulta que yo necesito de otras personas, ¿sí? No porque yo sea dependiente, sino porque esa es la naturaleza del ser humano, que nos vinculamos para ayudarnos. Ya la persona que es totalmente ermitaño, que carece de habilidades sociales, que carece de una buena comunicación, pues es por allá aislado, porque vive por allá supremamente solo. Y pues tampoco creo que sea esa la idea, ¿sí? Entonces, hablando un poco de ese tema de las actitudes, que pues, en cierta manera como que nos definen a nosotros mismos como personas, con esa empatía, con esa intuición, con esa concentración y, como les decía, lo más importante, con la inteligencia emocional. Entonces, si necesitamos un trabajo en equipo, necesitamos un trabajo colaborativo, que haya productividad, que haya sinergia, que haya empatía, que haya integración, integralidad, que haya unas excelentes relaciones laborales. Ahora, no quiere decir de que no se presenten conflictos, seguramente que sí se presentan, pero pues la idea es no permitir que esos conflictos generen mucho más conflictos. Entonces, eso sería con respecto a las actitudes, a la personalidad, a los rasgos, a los conocimientos y a los valores, ¿sí? Entonces, ustedes que están estudiando talento humano, pues realmente tienen que ver como este tema como algo muy importante en las organizaciones, ¿sí? Y como les decía al comienzo, cuando empezamos a hablar del tema de las habilidades blandas, realmente lo que hacen en los procesos de selección es como mirar un poco el responsable del área de talento humano, que se indague o se haga preguntas o se evalúe sobre aspectos relacionados con ese ámbito personal, ¿sí? ¿Usted cómo maneja esta situación, este conflicto? ¿Qué opina si usted ve esta situación en la empresa, ¿no? ¿Cómo lo maneja usted desde su ámbito personal? ¿Sí? Entonces, digamos que eso es lo que ahora hacen los responsables del proceso de selección en el área de talento humano. Se centran un poco más en ese ámbito personal y dejan de un lado, no que no sea importante evaluarlo, pero lo dejan como de segundo nivel, como sobre cuestiones de carácter técnico del saber hacer, ¿no? Esto es una prueba muy importante de relevancia que han adquirido pues, las habilidades blandas y que pues en últimas han apoyado el proceso de éxito en últimas en las organizaciones. Digamos que las empresas que poseen en mayor nivel competencias o habilidades blandas, pues seguramente van a surgir procesos de mejor adaptación, procesos de mayor armonía, sinergia, como lo decíamos anteriormente. Entonces, esa mejor adaptación facilita pues, la integración con el resto de personas del equipo. Y entonces, todos nos apoyamos, todos nos integramos. Lo que yo sé y de pronto que puedo ayudarle a él es de esta manera, o sea, como que todos nos integramos. Ese ambiente laboral es supremamente enriquecedor. Hay empresas que lastimosamente no tienen ese tipo de compromiso.
Pues, o sea, el hecho de que nosotros tengamos que trabajar en equipo es importante para la mayoría de las organizaciones, ¿sí? Realmente, ¿sí? Y es supremamente importante para poder hablar de esa competitividad laboral, ¿no? Y bueno, también de pronto nos diferencia de otras empresas, ¿no? Hay empresas que les cuesta trabajar en equipo precisamente porque en su nómina o en su grupo de personas que tienen allá al frente, pues carecen de habilidades blandas, ¿sí? Entonces, por eso es importante ese tema y era lo que estábamos como tratando de hablar en el día de hoy, en la noche de hoy, ¿sí? Entonces, recuerden, por favor, que como manera de reflexión, de análisis, de mirar cómo soy yo, cuáles serían mis habilidades blandas, cuáles serían mis habilidades duras, qué tan fortalecidas tengo yo mis habilidades blandas, realmente sí las tengo o me siento una persona totalmente reacia, apática, negligente, tóxica, problemática. A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo me estoy yo ubicando en este entorno laboral? ¿Sí? Entonces yo tengo que preguntarme si tengo una muy buena comunicación, si tengo, por ejemplo, entonces como esa posibilidad de llegar a la gente, ¿sí? Entonces sería como ese aspecto, ¿no? Para poder trabajar en equipo, para poder tomar decisiones, para darle solución a ciertas cosas. Entonces ahí estamos mirando un poco ese tema de las habilidades blandas. Permítanme, les leo esto. Dice que en Caterpillar, una empresa bastante reconocida, Caterpillar Motor, dice lo siguiente: nuestros principales colaboradores han tenido éxito y han ayudado a nuestra compañía a tener éxito. No solo porque poseen un nivel superior de habilidad en su área de especialización, sino porque, y aquí va lo importante, sino porque también han dominado la capacidad de establecer relaciones con clientes internos y externos. Fíjense lo que dice: han dominado la capacidad de establecer relaciones con clientes internos y externos. Si yo hablo de establecer, si yo hablo de capacidad, si yo hablo de dominar, estamos hablando de destrezas, estamos hablando de habilidades. Entonces, seguramente se mantienen unas relaciones supremamente positivas, tanto con el cliente interno, que son los empleados, como el cliente externo, que son los consumidores, en último, ¿no? Entonces, recomiendan de manera muy crítica para resolver problemas y tomar decisiones y comunicarse de una manera que sea fácil de entender. No nos compliquemos la vida, no hagamos las cosas de una manera pues como la de ayuda. Realmente eso sería lo que más nos está afectando. Entonces hay que desarrollar un pensamiento crítico, pero un crítico constructivo, un crítico creativo, además de esa comunicación efectiva. Entonces, digamos que esa es la evidencia. Aquí hay unos estudios, permítanme les leo esta parte, en donde dice un estudio realizado a más de 500 trabajadores por el Instituto de Investigación de la Universidad de Stanford y la Fundación Carnegie Mellon señala lo siguiente, ¿sí? Dice lo siguiente: el 75% del éxito en el trabajo a largo plazo es el resultado de las soft skills, es decir, de las habilidades blandas, ¿sí? Mire, ese porcentaje de éxito está elevado, el 75%. Digamos que ese estudio pues, es muy importante. Y solo el 25% del éxito tienen un origen exclusivo de las habilidades duras de los colaboradores. Miren cómo han sobrepasado las barreras, las habilidades blandas, porque son las más necesarias. Qué bueno es trabajar con alguien que lo escucha, qué bueno es trabajar con alguien que lo orienta, qué es bueno que se coloca en los zapatos de uno. O sea, esas habilidades blandas realmente rompen una serie de barreras de comunicación porque
prometen cambios significativos y favorables para los integrantes de una organización. Miren ese porcentaje, el 75% del éxito en el trabajo a largo plazo es el resultado de las habilidades blandas, soft skills. Y solamente el 25% pues, hace referencia al origen exclusivo de las habilidades de, ¿sí? Otros estudios, seguramente importantes también, son las siguientes. Por ejemplo, en primer lugar, las soft skills ligadas al equipo evalúan la personalidad de los empleados para apoyarlos a que encuentren su lugar dentro de la organización. Es buenísimo, o sea, digamos que tengamos en cuenta la personalidad de la gente para poder hablar de cómo se ubican dentro de la organización y que ustedes se sientan plenos, que ustedes se sientan contentos. Entonces, fíjense que estamos hablando de que el entorno laboral a mí me lo garantizan con éxito, pero también tienen en cuenta toda esa capacidad que tengo yo para relacionarme con las demás personas. Entonces, por eso se genera pues, como ese proceso de ubicarlo a uno en un contexto muy favorable para mí. Digamos que eso es como un beneficio, en última, ¿sí? Para que aprendan y compartan y pues, defiendan sus propias ideas y lideren proyectos a ganar con credibilidad y con legitimidad. Entonces, en ese sentido, cuando uno se empodera de ciertas cosas, pues uno lo que va a hacer es mantener esa credibilidad y esa legitimidad, ¿sí? En segundo aspecto, las habilidades blandas ligadas a la empresa y a la actividad definen los valores, las interacciones con los clientes, analizan los comportamientos y los atributos de las personas dentro de la organización, que fue el ejercicio que hicimos ahorita nosotros, ¿sí? Ese fue el ejercicio que hicimos nosotros ahorita, ¿sí? Como conocer un poco de nuestra gente y reconocer sus habilidades blandas y reconocer también lo que les hace falta para adquirirla, ¿sí? Hay personas que realmente hacen que sea un poco difícil que desarrollen esas habilidades blandas. Son personas supremamente anquilosadas. No sé, Paola, ¿cuántos años tiene la persona que tú estabas mencionando? 35, profe. 35 años. Bueno, entonces, eso implica pues, que realmente ella pues creo que tiene una dificultad pues, como para aceptar un poco la crítica. Y espero yo que esa crítica siempre sea como más que todo como constructiva, pues, para que ella no se sienta como tan atacada en última. Bueno. Y por último, las habilidades blandas ligadas a la misión empresarial tienen que ver con el espíritu de competición, ¿no? Quiero que ustedes vayan de verdad leyendo ese texto, ese libro, del Grupo a la Carga, porque tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con empoderamiento, tiene que ver con habilidades blandas y duras. Es un texto muy completo, la verdad es muy bueno. Entonces, implican el desarrollo de la confianza en sí mismo. Acuérdense que cuando hablamos de un líder, que una de las habilidades blandas que debe poseer un líder es que tenga esa confianza sobre sí mismo, es decir, que tenga la capacidad de esa autocrítica favorable y que pues no tenga miedo, que tenga realmente un alto nivel de tolerancia a la frustración o al fracaso, y eso lo hace que realmente la gente confíe en él, porque no se bloquea, no se aturde, no se llena de pánico cuando las cosas no le salen bien, ¿sí? Esos son puntos claves en la actitud de los colaboradores que tengan siempre éxito. Entonces miremos, ya para terminar, hay una serie un listado de habilidades blandas que ahorita, hoy día, son muy buscadas por las empresas. Ya no se fijan únicamente en el entorno del conocimiento tal como lo adquirimos en la universidad o en la escuela o en el instituto, donde sea, pero adquirimos ese conocimiento allí. Pero ya eso no es suficiente.
realmente ya no es suficiente. Entonces, y yo se lo mencionaba al principio de la clase, que era la ética del trabajo fuerte. Entonces uno dice que si está motivado y dedicado a hacer el trabajo, sin importar por qué, harás tu mejor trabajo. O sea, ¿será que yo me dejo influenciar de una manera negativa por la gente mañosa, la gente deshonesta? O sea, el trabajo es fuerte, el trabajo es supremamente agotador, pero ¿cómo lo hago yo? ¿Con ética? ¿Sí? Por eso a mí me parece algo tan importante, y lo hablábamos ahorita también, de que en los procesos de formación académica se estén trabajando estas cosas. ¿Sí? Y entonces yo les digo a ustedes, me preocupa que a veces se esté como reconociendo como algo mucho más importante el fraude, la maña, digámoslo, la mentira, porque la gente hace eso, la gente hace cosas por debajo de cuerda, tiene comportamientos totalmente antiéticos y todo esto, y la gente los valora, ¿no? Oiga, pero oiga, usted es un duro. Oiga, pero usted cómo le hizo, mire todo lo que logró, oiga, que berraco, ¿no? Qué chévere. Entonces, ahí le estamos haciendo una alegoría, estamos haciendo una celebración a la maldad, al engaño, a la mentira, y eso pues no está bien, ¿no? Esa parte es totalmente inadecuada. Entonces, la ética en el trabajo fuerte tiene que ver con que yo realmente mantengo mi posición, y esto es lo curioso, que cuando uno mantiene esa posición a uno le dicen y lo tratan bien groseramente, y lo dicen que tan regalado, que perdóname la expresión, que tan sapo, porque yo hago las cosas al derecho. Y de cuando acá las cosas al derecho se tienen que sancionar, y de cuando acá las cosas que son turbias se tienen que alabar. Digamos que la ética es una habilidad blanda que uno la define y la reconoce. Uno la define o la reconoce como parte importante de su vida. Y que viene, y que realmente hasta donde me dé el agua, yo voy a manejar la ética. ¿Sí? Y a veces eso se tiende a tornarse un poco difícil de manejar. Pero el que tiene la persona que tiene bien establecido esa habilidad blanda de la ética en el trabajo fuerte, pues entonces pues no va a tener problemas de manipulaciones ni nada por el estilo. Otra habilidad pues es la actitud positiva. Entonces somos positivos, somos optimistas, somos proactivos, generamos una buena energía en los demás, generamos una buena voluntad. Entonces, ahí vemos nosotros eso. Y realmente ese es el comportamiento que nosotros vamos teniendo poco a poco, y que nos vamos reconociendo como que, oiga, mire, yo tengo liderazgo, a mí la gente me sigue, a mí la gente me escucha, yo soy una persona muy dinámica, soy una persona que creo en la verdad, que creo en muchas cosas bonitas. Entonces soy optimista, ¿sí? Y soy proactivo, no soy reactivo. La persona reactiva es la que lo que hace es ofender. No, yo no soy reactivo, yo soy totalmente proactivo, ¿sí? Y eso en últimas pues, genera una muy buena energía y una muy buena voluntad en las personas que nos rodean. La que hemos mencionado en varias ocasiones en la sesión de hoy tiene que ver con las habilidades de comunicación. Si somos buenos oyentes, si realmente estamos preguntando por el bienestar de las otras personas, estamos atentos, estamos construyendo unos puentes de comunicación con nuestros subalternos, con nuestros gerentes, con nuestros colegas, con los proveedores, con todo, ¿no? Entonces, tenemos esas habilidades de comunicación. Esa es otra pregunta importante que uno debería hacerse. Habilidades de gestión del tiempo. Sabemos nosotros cómo priorizamos nuestras tareas, sabemos nosotros cómo organizamos lo que vamos a hacer,
o realmente somos un poco desorganizados. Entonces, si yo tengo esa gestión del tiempo, aprovecho y organizo muy bien mi tiempo, entonces vamos a manejar varios proyectos a la vez. Pero si yo carezco de esa habilidad blanda, pues entonces a mí me colocan una cosa y yo me vuelvo un galimatías. ¿Sí? Estoy totalmente desfasado en eso. Capacidad para resolver problemas. ¿Realmente soy capaz de resolver problemas creativamente? ¿O por el contrario, se presentó un problema y lo que hice fue como agrandarlo? ¿Sí? Somos conscientes de que los problemas realmente van a aparecer tarde o temprano y cómo los vamos a manejar. ¿Qué posición voy a asumir yo con respecto a estas situaciones conflictivas? ¿Sí? Ese cambio actitudinal para manejar esos problemas. Es tener esa confianza, tener esa posibilidad del conocimiento, que es muy importante, pero al servicio de esa habilidad blanda. ¿Sí? Entonces, realmente eso sería con respecto a la capacidad para resolver problemas. Si estamos hablando de que una de las habilidades blandas más importantes es el trabajo en equipo, pues entonces actuar como un jugador de equipo es muy importante. Entonces, me hago la pregunta, ¿trabajaría muy bien en un equipo? ¿Trabajaría muy bien en un grupo? ¿Sí? ¿Seremos colaboradores? ¿Seremos cooperativos? ¿Tomaremos un rol de colaboradores o asumiremos un rol de liderazgo? ¿Sí? ¿Cuál será el más apropiado? ¿Cuál será el que yo puedo desempeñarme de la mejor manera? ¿Sí? Y aquí vuelve nuevamente a lo que tiene que ver con la inteligencia emocional o lo que tiene que ver con la confianza en sí mismo. Realmente nosotros creamos en nuestro trabajo, o sea, yo realmente valoro mi trabajo y creo en lo que yo hago, me proyecto de una manera como que demuestro, o sea, demuestro ante los demás realmente una sensación de calma, una sensación de tranquilidad y que realmente, aparte que yo tengo confianza en sí mismo, pues entonces yo voy a inspirar confianza en los demás y la gente se va a abrir, va a hacer apertura de las cosas que él considera o ellos consideran están fallando o que tienen miedo. Pero con esa confianza en sí mismo uno la transmite y la gente lo va a ver aquí a uno. O sea, que uno se visualice como un ganador, como una persona supremamente competente, como una persona supremamente capaz. Entonces, cuando yo tengo eso muy bien como establecido en mi esquema mental, pues seguramente las cosas van a fluir de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, esa confianza en sí mismo es muy importante, porque vamos a tener la valentía de hacer preguntas antes de molestar. ¿Sí? Otro tiene que ver con la capacidad de aceptar y aprender de la crítica, que era lo que estábamos hablando de la señora que trabaja contigo, Paola, que realmente ella no acepta esa crítica, no tiene esa apertura porque simplemente ella es totalmente terca, perdóneme la expresión, y que pues no acepta un no o no acepta una crítica. Las críticas tienen que venir. O sea, de pronto uno recibe críticas porque uno no es perfecto. Primero, las críticas que yo o los comentarios que yo voy a hacer como crítica, pues primero que todo tengo que cambiarle el concepto de crítica. ¿Sí? Pues lo que yo voy a hacer son como acciones de mejora, con los cambios que tiene que asumir. ¿Ven? Para que no se generen pues como esos malos ambientes. ¿Sí? Entonces yo voy a entender que me están llamando la atención, pero me lo están diciendo de una manera muy adecuada, muy funcional y muy efectivo, ¿sí? Muy asertivo. Entonces realmente esa crítica yo la recibo con el propósito del cambio. ¿Sí? Entonces realmente estamos abiertos a aprender y a crecer. Eso es lo que le faltaría a la persona que trabaja contigo ahora. Como noveno aspecto es la flexibilidad y la adaptabilidad. Entonces, somos capaces de adaptarnos a nuestras situaciones y retos. Realmente no le tengo miedo al cambio.
vamos a abrazarnos al cambio precisamente para adaptarnos al mismo. Y eso hace que nosotros tengamos que estar abiertos a nuevas ideas. Y por último, pues el trabajo bajo presión, ¿no? Yo tengo que ser organizado porque yo trabajo bajo presión y tengo que asumir un buen liderazgo, tengo que ser un buen modelo de comportamiento. Entonces, fíjense que eso siempre uno va a estar como en el ojo del huracán, siempre nos van a estar observando. Y si yo no trabajo de una manera adecuada, bajo presión, pues entonces, si yo me frustro, me siento totalmente desmotivado, como cuestionado, como criticado, como que yo solamente veo el vaso medio vacío, entonces realmente pues, está allí como la crítica negativa, ¿no? Entonces, yo necesito reconocer que puedo manejar el estrés que me acompaña y que pues lo voy a ir disminuyendo, ¿sí? Vamos a ir manejando la crisis, la puedo manejar yo solo o la necesitamos manejar con otras personas, ¿ven? Este trabajo bajo presión está muy relacionado con esa flexibilidad y esa adaptabilidad. Bien, eso sería. María Fernanda. Buenas noches, profe. Hola, María Fernanda. Te quiero preguntar algo. ¿Tú tienes la cámara activa, María Fernanda? No, profe. ¿Y me las No, prendes, señor. por favor? Sí, claro. Gracias. ¿Qué podríamos concluir de lo que hablamos hoy, María Fernanda? ¿Cuál sería tu conclusión? Bueno, profe, pues que las habilidades blandas son algo muy importante para tener un buen entorno laboral y también unas buenas relaciones sociales. Son muy importantes y útiles y a veces las tenemos, sabemos que las tenemos, pero no las ponemos en práctica, como decía nuestra compañera Paola. En varias ocasiones se nos dificulta y hay que trabajar en ello porque es muy importante para el diario, para poder tener un buen desarrollo social. Ah, ya, pues que para tener para el diario. Bien, ok. David, gracias, María Fernanda Vaca. Bueno, profe. David, ¿me escuchas, David? Ok, dime por favor, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Qué le agregarías a lo que María Fernanda ha comentado? No, pues sí, son las habilidades blandas y la compañera tiene toda la razón. Son muy importantes para el entorno laboral, para tener una buena comunicación y así poder ejecutar cada uno de los procesos que se vayan a elaborar. Ok. Ejecutar los procesos que se vayan a trabajar. Sí, señor. Seguramente los procesos van a ser mucho más llevaderos, van a ser mucho más exitosos, en menos tiempo, con buenos resultados. Listo, David, muchas gracias. Sí, María Fernanda Espitia, ¿qué quieres comentar? Pues, profe, digamos, ya viéndolo como por el lado pues, de las empresas, yo lo veo muy necesario que, digamos, como usted lo decía, muchas de las empresas se enfocan en las competencias blandas, ¿sí? Entonces, están buscando personas, obviamente, con las capacidades y eso. Pero también sabemos que también se necesitan mucho las competencias duras. Entonces, que haya como un equilibrio exactamente entre las dos, no sé, pues me creo yo, porque pues a pesar de que nosotros tengamos muchas habilidades como personas, también necesitamos enriquecernos de conocimiento y de información. Y para eso pues tienen que darse cuenta las competencias duras. Ahora, las empresas últimamente, pues digamos, no puedo decir que todas, porque pues las únicas que yo conozco buscan que también pues, los empleados se fortalezcan en estas competencias duras, haciéndolos realizar cursos,
así como básicos dependiendo de sus actividades que realicen. Y pues eso me parece también muy necesario y muy importante, que no es que llegaron y pues es lo que usted sabe hasta el momento o su experiencia y ya, sino que también se formen, se fortalezcan mientras generan, bueno, se encuentran en un tiempo laborando, digo yo. Y eso era lo que quería aportar. Sí, eh, definitivamente el conocimiento no deja de ser importante, es muy importante. Lo que tú dices, es necesario mantener ese equilibrio entre las habilidades blandas y competencias blandas, pero también no se debe dejar de lado las habilidades técnicas o las de conocimiento o las habilidades de... Me parece que es muy válido lo que estás comentando porque hay que integrarlas. Gracias, María Fernanda. ¿Cuál es tu opinión, María Fernanda Vaca? Bueno, pues hablando lo que decía la compañera, sí son muy importantes lo que es la teoría, el conocimiento, pero digamos eso yo creo que también depende del sitio, porque pues yo trabajo en un hospital y a veces, o bueno, la mayoría de las veces uno ve que la gente a la hora de relacionarse con los pacientes no tiene tacto. Son personas muy agresivas, son personas muy toscas, no tienen empatía con los pacientes, son muy frías, son muy, de pronto ni siquiera se comunican con ellos, ni se presentan, simplemente llegan, saben mucho, manejan los pacientes, médicos, lo que sea, pero de pronto no, a la hora de comunicarse con ellos, no tienen una buena relación y dejan de lado esas habilidades blandas. Y ellos tienen muchísimo, es gente que tiene mucho conocimiento, que ha estudiado mucho, que sabe mucho, pero que con el simple hecho de llegar y no presentarse, digamos, con el paciente, de no saludar, de no romper como ese esquema, o sea, hay como una barrera entre ambos y ni siquiera se presentan a la hora de ir a ver al paciente. Entonces, digamos ¿Dónde que es que se en esa trabaja, María parte, Fernanda? ¿Dónde es que trabajas tú? profe, yo trabajo en el hospital militar. Claro. Bueno. Y fíjate que ahí en ese aspecto de la línea jerárquica de las fuerzas militares se ve muchísimo pues como ese maltrato, ¿no? Porque pues, el hecho de que tengan cierta jerarquía Sí. militar hacen de que Mm. crean tener el derecho de pisotear a los demás, ¿no? Aunque también seguramente hay muy buenos coroneles, muy buenos oficiales o suboficiales que tengan mando que realmente también lo sepan hacer, ¿sí? Sepan tener como claro cómo abordar a su gente, a sus subalternos. Gracias. Digamos que ellos son gente muy brusca, gente muy aislada, entonces sí es un poquito complicado, pero pues sí hace falta de pronto un poquito de esas habilidades. Sí, supongo que eso lo han venido trabajando también inclusive las fuerzas militares. Gracias, María Fernanda. Luis, ¿tú querías comentar algo, Luis Rodríguez? Profe, pues hablando sobre los aspectos, bueno, sobre las habilidades, lo que dicen mis compañeros, de que es muy importante, digamos, las habilidades blandas y tener como un equilibrio con las habilidades blandas como con las duras. Pero una cosa, digamos, en mi trabajo, yo trabajo, nos pasa mucho con los supervisores que llegan. O sea, ellos con nosotros nos muestran, dijeron una cara de la moneda, pero a medida de que se va trabajando, nos muestran la otra cara. ¿A qué me refiero con eso? Ellos pueden tener muy buen trabajo en equipo, son muy buenos solucionando problemas, pero a la hora de que o sea, ya se integran con todo el personal, ya empiezan como con esta zozobra de que él es el supervisor y las cosas se tienen que ser así, y mejor dicho. Entonces, creo que eso no, pues, desde mi punto de vista, o sea, no puede ser así, porque, o sea,
puede tener muchas habilidades duras, pueden tener muchos estudios, lo que quieran, pero ¿por qué demuestran con unas personas una cosa, unas habilidades blandas y con las demás personas no lo pueden hacer solo porque tienen un cargo más? Entonces, creo que eso, pues, sobre la sobre la que la tener como me perdí. Tener como el equilibrio adecuado para poder hacer las cosas. Pero no entiendo, o sea, pues, hemos tenido varios problemas con ellos y más con los supervisores nuevos. Es por eso, porque ellos cuando están con nosotros, o sea, una cosa totalmente diferente a como lo ven las demás personas. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario o no? ¿O todo está claro? Bien. Paola, ¿me recuerdas cuál es la tarea que tengo que habilitarle? ¿Me recuerdas, por favor? Profe, lo que pasa es que hubimos personas que no pudimos subir ¿En qué el ensayo a actividad? plataforma, ¿En qué actividad? en la del ensayo de la película. Bueno, voy a activarla y la voy a activar solamente por media hora ahorita mismo, ¿no? Profe, yo necesito las dos, las del test y el del ensayo. ¿Por qué necesita las dos y no sé? ¿Te acuerdas que yo tenía el problema con la plataforma? Que no podía ingresar, entonces pues no pude entregar ninguna de las dos, pero tengo las dos ya. Un instante. A ver. Ya. Ya hice lo de la película. Tienen 18 minutos 52 segundos para hacerlo, por favor. Y con respecto a la otra, tengo un instante. ¿Cómo te moviste? ¿Qué me dijiste? Entonces, acá estamos hablando de 28. Vemos cómo quedó. Listo. Ok, ya está también habilitada por 17 minutos 34 segundos. 16 segundos, dijiste, profe. 17 minutos. Ok, perdón. 17 minutos con 34, 33, 32. Y así sucesivamente. Listo. Entonces, ahí está.
Esta es la única opción que tienen, ya después ya se cierra y ya no les saben tomar. Entonces nos veremos mañana, señoritas y caballeros, pues ha sido un gusto nuevamente trabajar con ustedes. Como les digo, mañana pues creo yo que nos van a visitar estos estudiantes, recuérdenlo por favor, y les vamos a dar esa colaboración. Listo, muchachos, entonces una feliz noche, hasta mañana, que descansen. Hasta luego, profesor. Chao, profe. Hasta luego, Compañero, profe. chao. Que descansen. Gracias, lo mismo. Hola. Ya no sé ni se siente.